En el presente video explicaremos un segundo ejercicio de la ley de Gauss. El problema dice lo siguiente. Una carga de 6 microcoulombs se encuentra encerrada en el interior de un cubo cuyas aristas miden 10 centímetros. Calcular, inciso A, el flujo eléctrico en el interior del cubo e inciso B, el flujo eléctrico en una de sus caras. Bien, el esquema que nos dan dice de que hay una carga que está encerrada dentro de un cubo. Ya sabemos que un cubo tiene 6 caras y que un cubo presenta una simetría porque todas sus caras son iguales. Por lo tanto podemos aplicar la ley de Gauss, porque la ley de Gauss se aplica a cargas que están encerradas en superficies que presentan simetrías tal y como es el cubo, una esfera, un cilindro, etc. Bien, recordando la fórmula condensada de flujo eléctrico que hemos estudiado, nos dice que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico multiplicado por el área, que en este caso es un cubo, por el coseno del ángulo entre los vectores de campo eléctrico y los vectores de superficie de cada una de las caras del cubo. En este cubo podemos ver que están representadas en cada una de las caras, para ejemplo, solamente un vector de campo eléctrico que sale, y paralelo está también un vector del campo unitario de superficie, y lo mismo en cada una de sus caras. Muy bien. Entonces, si nosotros analizamos la fórmula, también nos dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Vemos por conveniencia que, como nos piden calcular el flujo eléctrico, el cálculo se nos hace más fácil utilizando esta expresión, que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Por qué? Porque ya conocemos el valor de la carga encerrada, que es de 6 microcoulomb, o 6.0 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido entre el valor de la constante epsilon sub 0, que es 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Bien, entonces aplicamos por conveniencia esta relación. El flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Colocamos los valores que nos dan, los 6 microcoulomb aquí arriba, ya expresados en coulomb, el valor de la constante epsilon sub 0. Si hacemos esto en nuestra calculadora científica, vemos que el flujo eléctrico es de 677.644.5 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Recuerden que estas son las unidades de flujo eléctrico. Bien, por otra parte, en el inciso B nos preguntan el flujo eléctrico en una de sus caras. Bien, entonces, como ya sabemos nosotros que el flujo eléctrico que encontramos es el flujo eléctrico que está circulando por las 6 caras del cubo, entonces para calcular el flujo eléctrico en una de sus caras, como sabemos que este es un campo eléctrico constante, entonces por lo tanto la misma cantidad de campo eléctrico está atravesando en cada una de las caras. Por lo tanto, vamos a decir que el flujo eléctrico va a ser el total del flujo eléctrico que encontramos dividido entre 6. Porque recordemos que el cubo tiene 6 caras, entonces el flujo eléctrico nos queda como la carga encerrada dividido entre 6 por epsilon sub 0. Si nosotros hacemos esta operación, entonces el flujo total es de 677.644.5. Eso lo dividimos entre 6 y nos da un resultado de 112.940.75 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Bien, este es un ejercicio más sobre la ley de Gauss.